Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una tarde más en vivo desde la tele aquí en Esta Boca es Mía. Ustedes saben que Victoria dice que está mirando. Eso es lo que dicen. Está descansando. También algunos de nuestros panelistas, motivo por el cual a integrante del partido Digital, como es un partido nuevo, tengo que leerlo, ¿viste? Justin Gracide, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar con el primer tema. El segundo va a ser el tema de la educación y la polémica del Instituto de Evaluación. Pero el primer tema tiene que ver con un hecho acontecido en las primeras horas de hoy, por lo menos se conoció hoy muy temprano, un enfrentamiento entre bandas de reclusos. Tenemos a un hombre calificado para informarnos, como es Miguel Chagas. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, una situación bastante compleja que se desata a las 3 de la mañana, más de 150 reclusos en la revuelta. La información que tiene el Ministerio del Interior es que había dos bandas dentro de ese módulo y bueno, una de las bandas quería ir a enfrentarse con la otra. Tomaron el módulo hasta las primeras horas de esta jornada. Si bien en realidad lo que dicen las autoridades es que próximo a las 4 de la mañana el recinto estaba rodeado y la situación estaba controlada, el control del módulo lo tomó la policía en las primeras horas de la mañana. Lo que el Ministerio del Interior hoy, en la producción de desayunos informales, nos informaba, nos aclaraba sobre todo que no era un enfrentamiento de integrantes de las bandas que habían circulado los nombres en los allanamientos de Casaballe y de otras zonas de Montevideo, sino que eran bandas conformadas dentro del propio penal. Efectivamente, y después en las primeras horas de la mañana lo que se estableció es que por suerte, digo por suerte porque luego vimos los cortes que se les incautó, por suerte no hubo ninguna persona lesionada. Sí, es increíble cómo pueden tener todos esos cortes allí, ¿no? Todas esas a mí me llegó a media mañana también un video que algunos reclusos habían grabado en el techo del módulo a eso de las 2 de la mañana, un video que fue enviado principalmente a los familiares. En realidad yo me preguntaba, ¿no? Es un tema de nunca acabar, ¿no? Digo, celulares con conexión a internet, los reclusos habían tomado el módulo, y yo me pregunto, aquella inversión en inhibidores para bloquear los celulares, bueno, ¿en qué queda, no? Si habrá que interpelar muchos temas cuando se habla de esto. Pero aparte otra cosa, lo habíamos hablado acá con los compañeros hace 2 semanas aproximadamente, ¿no? De que si acá no se va a fondo, esto lo vamos a volver a hablar dentro de 15 a 20 días y así sucesivamente. ¿Los reclamos, el enfrentamiento, porque se trascendió el motivo? No, era enfrentamiento entre bandas internas, no, al parecer no había problemas de convivencia, no había un reclamo exacto como para decir, bueno, por esto tomamos el módulo. ¿Y lo de los boquetes? ¿Qué justificación? Además, porque era impresionante ver la puerta de metal cerrada y el boquete al lado, Claro, ¿no? el boquete es para poder ir accediendo en espacio del módulo, para poder ir a encontrarse con la otra banda. ¿Incluso quien avisa lo que estaba sucediendo es verídica? ¿Cómo? Sí, es un recluso que avisa lo que estaba sucediendo, sí. Bueno, creo que ahí es donde arranca el debate. Que se siente intimidado por esa situación, porque tenía el dato de que la banda que se enfrentaba con ellos habitualmente o de forma diaria, iba en busca de estas personas y alertó, por favor, avisen porque esto acá termina mal. Una de las preguntas que surge en estos casos es quién manda en un penal. Más o menos. Bueno, estamos en comunicación con el comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit. ¿Cómo estás, Juan Miguel? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muchos saludos. Bien, ¿y cuál es el estado de situación ahora, a esta hora, después de lo que sucedió hoy en la madrugada? Bueno, ahora la situación es tranquila, pero es un poco precaria en el sentido que hubo 140 internos que fueron derivados, una intervención muy correcta hecha por el Instituto Nacional de Rehabilitación que detuvo la violencia, no hubo heridos, o sea, se pudo actuar de manera muy preventiva, si se quiere, ya había un daño producido, pero preventiva en el sentido de evitar males mayores, y fueron derivados a 2 patios del módulo 8 que tienen techo, pero no son lugares para pasar muchas horas, ¿no? Así que es una situación frágil. Yo creo que yendo hacia atrás en la película, rebobinando la película, encontramos que, si bien hay cosas muy buenas que están pasando en el Instituto Nacional de Rehabilitación, permítame un detalle, este domingo en una cárcel va a haber una kermés organizada por los presos a beneficio de la Teletón, presos que van a donar aparte buena parte del dinero que producen en sus talleres para la Teletón. Ocurren esas cosas en la parte del sistema que está funcionando bien, pero hay partes del sistema que todavía están funcionando mal. Y en esas partes pasan violencias de todo tipo. A veces son enfrentamientos entre grupos. Yo creo que a veces la palabra banda es un poco más literaria que real. No digo que no haya algunas bandas, pero es un poco literaria. Son como agrupamientos informales, pasajeros, frágiles, que mutan permanentemente, ocasionales.
y con enfrentamientos cruzados, con distintas cosas muy complejas, y donde la gran dificultad es que no hay una intervención socioeducativa que pueda cauterizar, canalizar, hacer que eso se desaparezca. Que eso no pasa en todas las cárceles, pasa en todas las cárceles, ni siquiera pasa en todos los sectores a veces de un módulo, ni todos los módulos de CONCAR. Entonces por eso creo que también es importante, uno a veces generaliza mucho, ¿no? Y uno siempre identifica las cárceles con lo malo y las malas fotos y las fotos del motín. Hay muchas otras cosas buenas que se están haciendo y hay que matizar mucho esto. Esto impacta mucho, pero hay que matizarlo con otras realidades también. No, es verdad, además el sistema carcelario es muy complejo y obviamente que estas situaciones, justamente por ser excepcionales, es que llaman la atención y es que estamos hablando de ellas. Pero teníamos un par de preguntas aquí con los compañeros del panel que seguramente algunas las escuchaste. En un penal, ¿quién es la autoridad? ¿Quién manda? Es uno, y otro es el tema de los cortes, ¿no? Hoy las fotos que circularon llamaron la atención, cerca de 20 cortes de tamaño realmente importante que metía miedo, ¿no? Sí, los cortes son algo que está generalizado por el temor que ocurre justamente cuando no hay un clima de convivencia que asegure que no va a haber conflictos. Claro. Entonces, muchas veces los cortes es como, no sé, la persona que se quiere reasegurar que por sí es agredido, pero a su vez el hecho de tenerlo lo lleva después a enfrentarse, como tener un arma. Aquello de tenés un arma, tenés un problema, tenés un corte, tenés un problema. Lo que ocurre de nuevo, lo que pasa es que tenemos una parte del sistema que está colapsado. Uruguay tiene mucho más peso que lo debería tener, Tenemos mucho más peso que Argentina, mucho más peso que Paraguay, que Perú, que México, que Colombia. Algo nos pasa que ponemos en la cárcel la cantidad de gente que debería haber tenido o debería tener otra atención diferente. En atenciones de centro de salud mental, en atenciones a centros para adictos. Argentina inició una experiencia que ya hay en muchos países, lo que le llaman justicia terapéutica. O sea, son personas que cometen delitos muy leves, sin daño a las personas, pero que en vez de ir a una cárcel y empeorar sus adicciones, van a una clínica. Y para eso el Estado fomenta que haya clínicas que tengan cupos para personas que cometieron infracciones. Entonces hay un conjunto de cosas que Uruguay todavía no ha incorporado, que creo que debe incorporar, sobre con las cuales hay que trabajar para ya no pensar en una reforma penitenciaria, sino como dice el ministro de Justicia del Reino Unido, no estoy hablando de ningún extremista de una ONG radical, el ministro de Justicia del Reino Unido dice una revolución penitenciaria, es un salto cualitativo en el concepto que tenemos en la privación de libertad y el contenido que le damos. Bien, ¿y es posible mantener la autoridad dentro del penal, que digamos que uno sienta que las autoridades penitenciarias no se ven desbordadas ante una situación de estas características? Y bueno, hoy en día hay muchos penales, por ejemplo el caso de CONCAR es uno, que tiene un muy buen director. Ahora, usted puede ser un gran director técnico y un gran golero. Ahora, si jugás con 5 jugadores y no con 11, no hay manera. Claro. Entonces, si tú tenés un módulo para 350 personas, para 500 personas, y tenés 2 funcionarios, y no tenés talleres, y no tenés actividad deportiva, y no tenés capacitación, y no tenés un equipo técnico, y no tenés programa para las adicciones, y no tenés un asistente social trabajando con la familia, con los hijos de esas personas, estás atado de pies y manos. Entonces, eso requiere muchas cosas. Las medidas alternativas, por ejemplo. Hay una cantidad de personas, las medidas alternativas implican una privación de libertad parcial, sí. No total, sino parcial. Tienen que ser sólidas y consistentes. Hoy en día nadie cree en las medidas alternativas. Ahí hay mucho para hacer para que la gente crea. Cuando digo la gente, digo la opinión pública, sí. Ustedes, yo, el fiscal, un juez, un vecino, una víctima. Y poder tener en la cárcel una intensidad de intervención que permita justamente saber quién es quién y trabajar con las personas. Cualquiera sea el delito que hayan cometido, desde el más aberrante, el más chocante, aquellos que nosotros más nos desesperan y nos duelen, hasta los delitos ocasionales, por errores ocasionales, más leves o bajo circunstancias extremas. Todo eso hay que trabajarlos. Faltan recursos y hay, parecen muy buenos directores con muy buenas ideas, pero si no tienen recursos elementales es muy difícil llevarlas adelante.
Bien, esperemos que dentro de 10 o 15 días no estemos hablando de una situación similar, como decía recién Miguel, y que podamos estar hablando justamente de la otra parte, ¿no? Del medio vaso lleno de experiencias que realmente están funcionando. Te agradezco mucho, Juan Miguel. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Muy bien, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Las primeras reflexiones, Vero. Y yo qué sé, otra vez uno se encuentra, como decía Miguel, frente a una circunstancia que nos tiene que conmover, nos tiene que llamar a la reflexión de una vez por todas. Yo tengo la sensación de que estos asuntos no son de importancia ni para el gobierno ni para la oposición. La última vez que tenemos una interpelación por el sistema carcelario aquí en nuestro país, al ministro del Interior, fue aquel desastre del fallecimiento de 12 personas en Rocha por el incendio. Aquel caso a nivel judicial se archivó. Exacto, que quedó en la nada. No tuvo repercusiones ni políticas, ni penales, ningún tipo de repercusión. Y entonces sistemáticamente estamos pensando que la seguridad es lo que sucede fuera de las cárceles. Estamos juntando firmas, estamos buscando medidas de cómo elevar las penas, de cómo en definitiva que la gente pase más tiempo dentro de la cárcel y que más gente vaya a la cárcel, y nos estamos olvidando de este factor. Por supuesto que la responsabilidad es distinta, ¿no? La responsabilidad de que no exista guardia, porque evidentemente si quien avisa es un recluso, es porque estaban tirando abajo las paredes 150 personas involucradas y nadie se había dado cuenta. Allí hay una responsabilidad directa de quien está al frente del penal y de quien administra los recursos, porque estamos hablando del Ministerio del Interior que ha tenido incremento de recursos. Serán todavía insuficientes, pero se han incrementado la cantidad de policías. No puedo creer que un módulo completo esté sin guardia o con una o dos personas, como decía Petit. Me parece que hay responsabilidades concretas, ¿no? Justin. Lo primero que realmente me genera una gran desazón es el tono de, y bueno, es lo que tenemos. Eso realmente me descorazona escucharlo al comisionado y lo entiendo por la falta de recursos. Y estoy de acuerdo con Verónica, a los políticos no les interesa. No les interesa porque no hay rédito electoral ahí para ningún lado ni para el otro. Y estoy de acuerdo con el comisionado en el sentido de que hay cosas muy interesantes que están pasando en el sistema. Está la cárcel de los Tulipanes, pasando Salto, donde ahí están con un policía, pero los presos no se escapan, hacen tareas de granja. Está el programa Yoga y Valores en Cárceles, en Punta de Rieles, que enseñan yoga a los presos y con alto índice de asistencia entre los presos. Hay cosas que se están haciendo, creo que hay buenos recursos humanos, pero no suficientes. Y creo que ahí la clave es arrancar a cuantificar y arrancar a mostrarlo realmente a los políticos, a exigirle como sociedad. Creo que es importante, si no vamos a seguir. Lamentablemente lo que estamos hablando eran cosas dignas de El Marginal, dignas de series que vemos nosotros. Que obviamente las vemos, las disfrutamos porque tenemos la barrera de la pantalla. Pero ¿qué pasa cuando todos los que queremos meter más presos, porque cada vez más hay más clamor popular de eso, van a este sistema? Estamos realmente condenándonos nosotros a tener más inseguridad. Entonces, eso realmente creo, hay que poner esa presión a los políticos, porque tiene que arrancar, tiene que terminar así. Y creo que valorar e incentivar de la forma que podamos las iniciativas de la sociedad civil que están haciendo cosas. Hay clases de rugby también que están buenísimas en cárceles. Creo que eso no tiene que ser una minoridad, tiene que estar un poco más en el tapete. Pero me descorazonó el tono de, bueno, es lo que tenemos y hacemos lo que podemos. Eso es peligrosísimo. Alfredo. Sí, yo celebro que no haya ningún muerto, ¿no? Porque en realidad, si había un enfrentamiento de estas características y no hay ningún herido muerto, la verdad, es como semi-milagroso. Yo no creo que sea un problema de las autoridades, yo creo que es un problema de la sociedad. Que perdónenme, te escuché, Vero, te escuché. Yo creo que es un problema de la sociedad y es porque estamos hoy todos preocupados por el tema de seguridad y cuanto más los encierren y todos protestamos cuando le dan poca pena a un delincuente y están juntando firmas porque quieren cadena perpetua, revisable, pero cadena perpetua al fin. ¿Y lo están mandando a qué? ¿A este infierno? Y acá esto no es una cárcel, es una escuela del crimen. Los tipos que están ahí metidos, si entraron como primarios, seguramente salen profesionales del delito. Entonces, el tema no es solo las autoridades, es el tema que todos, los presos, si no los vemos, si no los escuchamos, mejor. Y en realidad estamos atentando contra nuestra propia seguridad. Si mandamos presos a este tipo de situaciones, van a salir peores de lo que entraron, se van a producir. Bueno, entonces cada vez que hay un motivo, algo nos preocupamos. Señores, hay que preocuparse desde ya. Hay que ver la forma de rehabilitar esto. Y coincido, sí, contigo, en que los políticos, ninguno habla de rehabilitación.
Y ahí es donde está el tema. O rehabilitamos o simplemente es una bomba de tiempo que va a seguir largando criminales a la calle. Una cosa creo que no es excluyente con la otra, ¿no? Ahora el modelo que tenemos es este. Yo coincido con García, hay que cambiarlo. Pero ya Stirling dijo que, cuando era ministro del Interior, dijo que esto era un polvorín. Exacto. Y estamos hablando de la década del 90. Pero Claro, si no podemos 30 como años Estado, claro. si no podemos como Estado controlar lo que sucede dentro de un módulo del CONCAR, menos vamos a poder controlar lo que sucede fuera. Aquí hay una responsabilidad directa. ¿Quién no suministró guardias para esa hora? ¿Quién no controla los cortes carcelarios? Yo creo que también hay que hablar de qué pasa con algunos funcionarios policiales, porque hacen la vista gorda, permiten el ingreso. Creo que es un tema que también vamos a tener que tratar en algún momento, ¿no? Más pregunta que respuesta, Miguel. No, y acá hay que, a ver, está clarísimo que hay omisiones y tienen que haber responsables. Lo que dice Vero es cierto, un corte carcelario escondido debajo de un colchón, yo te la llevo. Ahora más de 20 corte carcelario de 1 metro cada uno, y no. Eso deja en evidencia de que no se hacen requisas, No. por lo menos... Es peor lo que Y dijo si esos Flores, 20, ¿no? a eso voy, y si esos 20 cortes carcelarios de 1 metro son para protegerme, Exacto. porque va a venir uno, digo... Sí, pucha, acaba de digo, convalidar que cada uno en la cárcel tiene que tener su Para corte protegerse. carcelario porque es una necesidad. Eso es lo increíble de la justificación. De Claro, justificarlo es porque hay que incondicionado, protegerse. Él observa, ¿no? Después Los el sistema celulares, político ve qué hace con yo eso. Yo lo vuelvo a reiterar, el Estado pagó con plata de todos inhibidores para tener el control dentro de los centros de reclusión. Y digo tener el control porque estaba comprobado que había delincuentes que operaban desde adentro de la cárcel. Entonces los inhibidores no funcionan. A ver, los reclusos toman sus celulares, que quién se los ingresa, bueno, habrá que investigar y bueno, se comunican sin ningún tipo de inconveniente. Y después yo estoy totalmente de acuerdo con García. A la sociedad no le interesa el tema de la reclusión. Los políticos no toman el tema porque se dan cuenta de que a la sociedad no les interesa. Salí a la calle y decir, bueno, mira, vamos a aumentar un puntito los impuestos para invertir en el tema de rehabilitación. Pero a ver, es totalmente contraproducente para el político. Entonces yo creo que esa discusión hay que darla en algún momento. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque estas personas que hoy están recluidas en los diferentes centros, en algún momento van a salir. Y si no salen rehabilitados, van a volver a delinquir. Entonces el problema no lo vamos a solucionar nunca. Y si le pedimos un poquito de lucidez al dirigente político que diga, en realidad voy a tratar de no malgastar el dinero que ya tengo, en vez de decir... totalmente de recurrir, acuerdo. No, le no. subimos un puntito el impuesto. No, por supuesto. No, por supuesto. Vamos a tratar de gastar mejor y de reinvertir lo que... Claro, pero no, eso no genera... Hablar de atender el sistema carcelario, solamente de atenderlo, no genera rédito político. Acá Larrañaga estuvo y dijo, bueno, todas estas medidas... Sí, hay que hacer un job carcelario. Lo dijo hasta con cierta vergüenza de que había que aplicar una política de job en el sistema carcelario. Entonces me parece que ahí está la dificultad, porque el político tiene que abstraerse del pensamiento que una sociedad dolida, con miedo, realiza sobre el delito. Yo puedo entender al ciudadano que dice, no, déjalo ahí y cuanto peor mejor, pero no puedo entender al político que tranza con ese razonamiento porque se supone que él tiene que estar en un nivel de ver la problemática desde otro lugar. Permítame hacer una pausa, la seguimos después de ella. Seguimos debatiendo este tema de las cárceles brevemente. Después tenemos la gran polémica de estos días que tiene que ver con la educación en el Uruguay. Ya venimos. Entre el olvido